Bueno, ya en esta última unidad vamos a cerrar el curso manejando lo que es el software Epidad y vamos también a hacer una pequeña práctica con el software de la OMS, el Antro y el Antro Plus, que es de especial interés desde el punto de vista de la valoración nutricional para niños de 0 a 5 años y de 5 a 18. Vamos entonces con este primer módulo de la unidad 3. Vamos a hacer la práctica de realizar un descriptivo utilizando el software Epidad. Las diapositivas que ustedes pueden descargar en la página, en el aula virtual, tienen el paso a paso de cómo descargar el software, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí en el computador para que miremos que es muy fácil y si nos llegamos a perder, pues lo podemos mirar desde las diapositivas. Entonces, cuando entro, por ejemplo, a Google, lo único que tengo que digitar es descargar Epidad y me van a aparecer varias opciones. En esta página de sergas.es doy clic en esta página y este es el servicio gallego, la página del Servicio Gallego de Salud. Me pide un email, ustedes pueden digitar el email, voy a colocar cualquiera pues como por defecto porque yo ya lo he descargado varias veces. Sí, confirmo el email. Pueden digitar la información con absoluta confianza, pues porque esto es una página de una entidad pública del gobierno español. Te pide unos datos, puedes llenar los datos y te va a dar la opción de descargar. ¿Qué vas a descargar? Vas a descargar el Epidad completo. Cuando hayan descargado esto, es una carpeta, el bajo un zip comprimido, descomprimen y sacan una carpeta. ¿Qué viene siendo entonces el Epidad? El Epidad va a ser un software que no se instala en el computador, sino que viene en forma de una carpetica donde trae el ejecutable y lo puedo llevar en una memoria, lo puedo tener en un disco duro, lo puedo tener en el computador y lo puedo ejecutar en cualquier momento y en cualquier computador. ¿Listo? Entonces, después de que tengan esta carpetica, el Epidad se abre desde acá, desde este archivo que es ejecutable, le doy doble clic, espero un momentico porque se demora, hay veces en cargar, miren, OPS, OMS y Universidad CES, y esta es la interfaz del Epidad. Listo. En este módulo, en esta unidad 3, el taller que ustedes van a tener que entregar, espero que les haya ido muy bien con el taller de la unidad 2. El taller de la unidad 2 era entregar un reporte descriptivo de una base de datos que está en el aula virtual y venía adjunta con el taller para que hicieran el análisis utilizando las herramientas que habíamos mirado en Excel. Listo. Acá vamos a hacer el ejercicio descriptivo, pero utilizando Epidad y además agregando nuevas variables a partir del uso de Antro. Pero entonces vamos a empezar primero con el uso de Epidad para que después pasemos al uso de Antro. Listo. Entonces, volvamos a la interfaz de Epidad. Epidad funciona de esta manera. Miren que yo no lo tuve que instalar en el equipo, simplemente tengo la carpeta y él desde la carpeta trabaja. ¿Qué me permite hacer Epidad? Epidad no tiene bases de datos internas ni las crea. Él lo que hace es analizar archivos planos en extensión que es CSV o en extensión XLSX, que es la extensión de Excel. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Excel, pero con el Epidad. Entonces, hemos venido trabajando esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos es con la que hemos venido haciendo los diferentes ejercicios. Yo tengo todavía aquí las hojas de los gráficos que habíamos sacado y la base de datos que es la que limpié, que le cambié los nombres y con la que hemos trabajado, que se llama base de datos lista. Entonces miren cómo funciona Epidad. Tengo mi base de datos organizada. Ustedes antes de hacer cualquier análisis en Epidad, recuerden que tienen que tener la base de datos en Excel muy bien organizadita. Los nombres de las variables, haber mirado el tema de datos perdidos, de las inconsistencias, para que puedan hacer un análisis tranquilo y no les reporte errores desde el software. Entonces ya sé que esta es mi base de datos que voy a analizar en Epidad
debo saber dónde la tengo guardada, la voy a cerrar, para mi caso yo la tengo en el escritorio, y vamos entonces a mirar las opciones que pide. Si entramos a los módulos, que es la parte de la interfaz que me permite hacer los análisis, van a mirar que hay un montón de herramientas que les pueden ser de gran ayuda. Ojalá le saquen tiempo para que le cacharreen a este software que, por ser de licencia libre y de ser tan intuitivo, ofrece muchas posibilidades para análisis tanto de interés en salud pública, en epidemiología, en nutrición, en la mayoría pues de información con la que tenemos que ver los profesionales del área de la salud. Entonces aquí en el análisis descriptivo vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Excel, pero utilizando esta herramienta. Entonces vamos a empezar con tablas de frecuencias. Vamos haciendo el recorderis. Si vamos a hablar de tablas de frecuencias es porque vamos a analizar variables cualitativas. Entramos a tablas de frecuencia y él te va a decir cuál es la base de datos que usted va a analizar. Siempre te lo va a preguntar. Siempre que entres por acá por módulos y le pidas un análisis, él te va a decir cuál base de datos, te va a pedir la base de datos a analizar. Entonces la vamos a cargar. Como yo ya sé dónde la tengo, recuerden que es muy importante saber dónde está. En mi caso tengo la base de datos en el escritorio, la voy a buscar, miren acá, base de datos ejercicio 5 a 9 con la que hemos venido trabajando, la abro, espero que me cargue y elijo la hoja en la que voy a trabajar. Recuerden que en mi base de datos la hoja yo le había colocado base de datos lista. Miren que me aparecen el resto de hojas del libro de Excel. A mí no me interesa sino esta. Y inmediatamente la señalo, me aparecen todas las variables. Miren lo importante de tener las variables concisas, sin símbolos raros, sin nada de edición ni negrita, ni resaltado, ni colores y nombres cortos. Entonces empecemos, por ejemplo, a hacer un análisis de frecuencias básico. Por ejemplo, vamos con el sexo. Si quiero tener las frecuencias absolutas y relativas del sexo, simplemente paso la variable sexo para acá, le doy a aceptar. Si quieren organizar por ascendente o descendente, desde acá lo pueden hacer. Si le quieren meter un filtro adicional también y les va a arrojar dos tablas, le doy calcular y él me saca inmediatamente cuántas mujeres son, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Listo, y me da frecuencias acumuladas. Miren lo fácil que es. Sacar, por ejemplo, el análisis descriptivo para variables cualitativas, una sola variable. Vamos entonces a hacerlo con dos variables. Si voy a juntar dos variables en la misma tabla, ya no entro a tablas de frecuencia, sino que entro a tablas de contingencia. Recuerden que aquí el tema de las frecuencias relativas se vuelve un poquito más denso, porque las frecuencias relativas, cuando son tablas de 2 por 2, recuerden que pueden venir por columnas, por totales o por filas. Entonces, tablas de contingencia, abro nuevamente. Él ya va a estar por defecto en la última base de datos que abrí. Me aparecen mis variables, voy a la hoja que me interesa, que es donde las tengo depuradas, y vamos a construir, por ejemplo, una tablita que me hable de la tabla que habíamos construido en Excel. Era la clasificación de talla para la edad, vamos a ponerlo en las filas, y el sexo en las columnas. Listo. Entonces vamos a mirar una tablita donde voy a tener dos variables cualitativas, cómo se me comportan las frecuencias relativas ahí. Aceptar. Y miren esta opción, lo mismo que te permitía hacer el Excel, te lo permite hacer el EPIDAT y te lo permite hacer cualquier otro software para análisis descriptivo. Si tengo dos variables cualitativas, te va a preguntar cómo quiere sus frecuencias relativas, en filas, en columnas o en totales. Entonces vamos a sacarlas en columnas, ¿sí? Y le doy calcular. Y me entrega la tablita organizada. Yo le doy copiar y la puedo, por ejemplo, pegar en una hoja de Excel para editarla y colocarla mejor. Entonces, si abro una hoja en blanco en Excel, yo le doy copiar la copio como TXT. Listo, copiar tabla como TXT y voy y la pego en Excel. Y en Excel la puedo editar, colocarle colores o dejar la lista ya para presentarla en el informe o en el reporte o en el manuscrito donde la vaya a utilizar. Y miren lo que tengo, ¿sí? Yo le pedí por columnas. Si sumamos los valores de las columnas, vamos a tener acá el 100%. Si sumo el valor de las columnas, voy a tener el 100%. Listo, ya sabemos la lógica entonces. El ejercicio se repetiría. Se repetiría en términos de que si voy, por ejemplo, a pedir
no por columnas, sino por totales, entonces le doy total y él me saca por totales. O si lo quiero por filas, le doy filas y él me lo saca por filas. Listo. Ustedes en el trabajo que tienen que entregar, ya para terminar el curso virtual, para poder saber que sí lo hicieron en Epidat, les vamos a pedir, les vamos a solicitar que las tablas que entreguen, las entreguen tal cual como les salen acá en Epidat. ¿Ok? Y ya ustedes las interpretan. Y aquí, si la pueden copiar como imagen, le dan copiar y pegar. Listo. Entonces ya sabemos en Epidat cómo hacer las frecuencias univariadas, las frecuencias bivariadas y saquemos los descriptivos. Los descriptivos, supremamente fácil también. Miren que siempre la misma lógica me dice cuál base de datos vas a utilizar, la cargo ya por defecto. ¿Y a quién le querés sacar descriptivos? Que le quiero sacar los descriptivos. Recuerden que los estadísticos descriptivos para variables cuantitativas. Se lo quiero sacar a el peso. Pero aquí me faltó cambiar a base de datos lista. El peso, vamos a sacárselo al peso, ¿cierto? Aceptar, miren todas las opciones. Este es mucho más práctico porque me permite calcular los cuartiles, deciles o los que yo quiera si son percentiles, el máximo, el mínimo, varianza, coeficiente de variación, el rango intercuartílico, mírenlo acá, media, mediana, listo. Le doy calcular y miren lo práctico que es. Tengo ya todos mis estadísticos descriptivos para la variable peso. Listo. Y vamos con la última opción que no es muy utilizada, pero la pueden mirar, que es los gráficos. Aquí, por ejemplo, todos van a poder hacer gráficos de cajas y bigotes. Y miren que es supremamente fácil. Cargo la base de datos. Si me interesa, por ejemplo, el gráfico de cajas y bigotes de eh, el peso, ¿sí? Y en las categorías del eje X voy a colocar el sexo, ¿sí? Le doy a aceptar, le doy generar gráfico y él me va a entregar mi gráfico de cajas y bigotes y aquí le va a poder cambiar colores, organizarlo, cambiar el nombre de los ejes y en fin. Listo. Por favor, cacharreen estas opciones de gráficos, son muy fáciles de hacer, es muy intuitivo. Cacharreen, por ejemplo, lo que es los gráficos de barras, el gráfico de sectores, que es el de tortas, y el gráfico de cajas y bigotes. Y con esto dejamos listo el ejercicio de piedad. Miren que es un software muy práctico, apréndanlo a manejar y manténganlo disponible para cuando necesiten hacer un análisis descriptivo.